Buenos días nuevamente, bendiciones. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 y continuamos con nuestra serie llamada El gozo de la Navidad. El gozo de la Navidad. Lucas capítulo 2. ¿Y qué es la Navidad? La Navidad es compras para algunos, regalos para otros. ¿Qué es para usted la Navidad? ¿Qué le enseña la Biblia acerca de la Navidad? Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Yo tengo en la hoja que le entregamos del 8 al 20, allí será la predicación, pero vamos a leerlo desde el 1 en adelante para poder entrar en la escena del escritor bíblico, lo que se llama en el estudio bíblico contexto. Lucas capítulo 2, versículo 1, ¿lo tiene? Luke chapter 2 verse 1. ¿Está conmigo? You're with me? Gracias. Lucas 2, 1. Luke 2 1. Perfecto. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Verso 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Verso 3. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Verso 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad que se llama, ¿cómo? Belén. Quédese con este nombre, por cuanto era de la casa y familia de David. Voy en el verso 5. Verse 5. Para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Verso 6. Verse 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Verso 7. Verse 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Vea la escena. See the scene. Contemple el nacimiento del Señor. See what's happening. Y lo envolvió en pañales. He wrapped him in clothes Y lo acostó en un pesebre. and placed him in a manger Porque no había qué. because there was no Obamacare. No había Medicare. Medicare. No había Jerusalén Care. There wasn't Jerusalem care. Solamente lo único que había era un establo. Dice el texto, The only thing was available was a stable. porque no había lugar para ellos donde. There was no place for them. Verso 8, nuestro Verse 8. texto en cuestión. Había pastores en la misma región There were shepherds living out in fields, que velaban y guardaban las vigilias de la noche keeping watch over the flocks of the night. sobre su rebaño. Lo puedes decir si quieres, no importa, hermano. Verso 9, y aquí se les presentó un ángel del Señor, Angel of the Lord appeared to them, y la gloria del Señor and the glory of the Lord los rodeó de resplandor y tuvieron miedo, gran temor. shone around them, and they were terrified. Verso 10, pero el ángel les dijo, But the angel said, no temáis, "Do not be afraid. porque he aquí doy nuevas de gran gozo, I bring you news that will cause great joy for all the people." que será para todo el pueblo. For all the people. Las nuevas están en el verso 11. Verse 11. Las buenas nuevas es una palabra que quiere decir evangelio, que os ha nacido hoy Today in the town of en la ciudad de David, the Messiah, the Lord, has been Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. a Savior who is our Savior. Verso 12. Verse 12. Esto os servirá de señal. This will be a sign to you. Hallaréis al niño envuelto en pañales, You will find a baby wrapped in clothes acostado en un pesebre. and laying in a manger. Y repentinamente apareció con el ángel Suddenly a great company of heavenly una multitud de las huestes celestiales host appear, and the angel que alababan a Dios. praising God. ¿Qué más hacían? What else would they say? Y decían, gloria a Dios en las alturas. They said, "Glory to God in the highest heaven." Verso 14. Gloria a Dios en las alturas Glory to God in the highest, y en la tierra paz, and on earth peace buena voluntad para con los to hombres. those whom his favor rests. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, When the angels had left them and gone into heaven, los pastores se dijeron unos a the otros, shepherd says to one another, pasemos pues hasta Belén "Let's go to Bethlehem y veamos esto que ha sucedido and see this thing that has happened, y que el Señor nos ha manifestado. which the Lord has told us about." Vinieron pues apresuradamente So they hurried off and found
a Belén, to Bethlehem, y hallaron a María y a José and they found Mary and Joseph, y al niño acostado en el the pesebre. baby who was lying in the manger. Y al verlo, When they had seen him, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. they spread the word concerning what had been told about this child. Y todos los que lo oyeron, los que oyeron, And all of those who heard se maravillaron de lo que los pastores les decían. were amazed at what the shepherds said to them. Pero María But Mary guardaba todas estas cosas, treasured all these things meditándolas en su and corazón. pondered them in her heart. Y volvieron los The pastores, shepherds returned. como hermanos, How? glorificando Glorifying y alabando a Dios and praising God por todas las cosas for all the things que habían oído they had heard y visto, and seen, como se les había which was just dicho. as they had been told. El gozo de la Navidad, The joy of Christmas. el gozo de la Navidad. The joy of Christmas. Para algunos la Navidad es regalos. For some, Christmas is just Te presents. arranco, así. Para algunos es fiestas. For some is parties. Para otros es el tiempo de la tarjeta de crédito, For a lot of them are just a time to use de the las credit card compras. for shopping. Otros planifican para el año siguiente. A lot of them plan for next year. Y en el mejor de los casos, In the best of cases, familias se reconcilian. families get reconciled. Pero ¿qué enseña la Biblia en cuanto a esto? What does the Bible teach us about this? ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a la Navidad? What does the Bible teach about Christmas? La palabra Navidad significa nacimiento. The word Christmas means birth. Por eso celebramos a Cristo en su nacimiento. That's why we celebrate Christ on his birth. No celebramos el nacimiento del eterno Dios. We don't celebrate the birth of the eternal God. Él ya era desde el principio, Juan 1. He was already eternal. Celebramos a Dios We celebrate hecho God, hombre. made man. Si quieres saber un poco más de esto, If you want to know more about this, ¿quién tiene mi libro por allí? Levántelo. who has my book? Compre mi libro. Buy my book. Perdone la publicidad. I'm Compre mi sorry libro. for the publicity. Buy my book. El gozo de la Navidad. The joy of Christmas. Y en la hojita que les hemos entregado, And on the sheet that I just gave you, yo he dividido este pasaje en 5 bloques. I divide this passage in 5 blocks, Ahí los ve, del 1 al 5. 1 through 5. Cada uno comienza con la palabra él Each one starts with he, y termina con una palabra entre comillas. and it ends with a word in quotes. En el medio hay una línea, ¿la ve? And there is a lining between the two words. Cuando yo le diga la palabra que corresponde, When I say the word that corresponds, usted la apunta allí. you write it down. ¿Oyó? You heard? Perfecto. Perfect. El gozo de la Navidad. The joy of Christmas. Y dice allí en la hojita que les entregué de mi mensaje And the sheet says that I gave you, que esta es la mejor oportunidad para celebrar a Cristo el Señor. this is the best opportunity to celebrate Christ. La the Lord. mejor oportunidad para celebrar a Cristo el Señor. The best opportunity to celebrate Lea conmigo la Christ. introducción, por favor. Read the introduction with me. La tiene allí en su hojita. You have it on your sheet. El nacimiento, The birth, la natividad the birth, o Navidad or Christmas es la celebración is the celebration del nacimiento humano. of the human birth. Lo pongo entre And I comillas, put in humano, quotes, human, que entre paréntesis quiere decir encarnación. which means incarnation. La encarnación es un término teológico It's a theological term que quiere decir que tomó carne, that means that he flesh. se hizo carne. He was made flesh. Por eso no estoy de acuerdo Well, that's why I'm con not aquellos que dicen, in accordance to those that say Dios ha nacido. God was born. Eso es mentira. That's a lie. El niño Dios ha nacido. Eso es mentira. No es cierto. That's not true. Nació el Dios hombre, pero él ya era. God man was born. Lo que hizo fue encarnarse, tomar un cuerpo humano. He was just incarnated. Filipenses 2 del 5 al 11, ¿lo recuerda? Philippians 2. Entonces, termino en mi introducción y dice, este es un tema, This is a theme. el nacimiento de Cristo, majestuoso. ¿Le parece a usted así? Majesty. ¿Por qué la Navidad es la mejor oportunidad para celebrar al Señor? Why is Christmas the best opportunity to celebrate the Lord? Por las siguientes razones. For the following reasons. He apuntado 5. I wrote 5. Hay más. There are more. Pero si el Espíritu Santo en esta mañana But if the Holy Spirit this morning siembra estas 5
razones en su corazón, put these 5 reasons in your heart, me doy por satisfecho. I am more than satisfied. Antes de mencionarlas, Before I mention them, le doy 2 o 3 explicaciones I'll pequeñas. give you 2 explanations. La primera, First, la palabra Señor. the word Lord. ¿Recuerda nuestra última serie? Remember our last series? Aparece en 4 ocasiones en este texto. There, 4 times. Versículo 9, Verse 9. se les presentó un ángel del An Señor. angel appeared. An angel of whom? Versículo 9, parte final. Verse 9. Y la gloria de él, And the glory of whom? Señor. La gloria del Señor. Versículo Glory 11, of the Lord. Verse 11. que os ha nacido hoy en la ciudad de David And the city of David, un Salvador, a Savior has been que es born. Cristo, That is the Messiah, el Señor. the Lord. El Señor ya era, The Lord already was. pero bajó a nosotros. But He came down to us. ¿Lo capta? Do you understand this? ¿Lo entiende? Do you understand this? Hay sectas, There are sects. hay movimientos religiosos There are movements, que religious dicen que movements, Cristo es un Dios menor, that they say that Christ is a minor God. que dicen que Cristo fue creado por Dios. The God was created through Christ. Christ was created through God. Falso, ya Él era. He was as follows. He Él already es was. Dios. He is God. ¿Por qué lo llevo a la palabra Señor? Why do I take you to the word Lord? Y la cuarta ocasión aparece en el versículo 15. And the fourth is on verse 15. Pasemos pues hasta Belén. Pasemos pues hasta Belén Let's go to Bethlehem y veamos esto que ha sucedido and see this thing that y has que el happened, Señor nos ha manifestado. which the Lord has told us about. En 4 ocasiones aparece la palabra Señor. 4 times you see the word Ahora bien, Lord. en todo el Nuevo Testamento, In the Old Testament, en unas 750 veces, and around 750 times, al Señor Jesús se le llama our Lord is called Señor. Lord. ¿Recuerda la palabra en griego que aprendimos? Remember the word we learned in Greek? Se escribe kurios It writes curious, y se pronuncia. and it's pronounced. ¿Lo recuerda? Do you remember? No lo recuerda. Kyrios. Kyrios. ¿Por qué puntualizo eso? Why do I mention this? Porque la palabra Señor que se le dice al Señor Jesús Because the word that it said Lord es la misma palabra que se utiliza para Yahvé is the same word that it's Para Jehová. for Jehovah y para Adonai en el Antiguo and Testamento. for Adonai for in the Old Testament. Es decir, ¿quién nació? So who was born? ¿Quién bajó en forma humana? Who came in human? El mismo Dios del Antiguo Testamento. The same God for in the Old Testament. Lo segundo que quiero puntualizar The second thing I want to say, es que los protagonistas de esta escena, de esta narrativa, the important people in this scene, aparte del Señor, besides our Lord, aparte de José y María, besides Mary and Joseph, aparte de los ángeles, besides the angels, son los pastores. are the pastors. The Versículo shepherds. 8. Verse 8. ¿Había qué cosa? There were what? Pastores. Shepherds. Versículo 20. Verse 20. Y volvieron los And they came the pastores. shepherds. ¿Qué quiero puntualizar? What do I want to say? Los pastores eran tratados como ciudadanos de segunda clase. The shepherds were treated as citizens. Se pasaban Second todo el citizen. año cuidando las ovejas. All year they were taking care of the sheep. Eran tratados como mendigos. They were called like poor people. Eran tratados como ladrones. They were called thieves. Su testimonio no valía en un tribunal, Their testimony was not good, etcétera, etcétera, etcétera. and etc. ¿A quién le apareció el Señor? El anuncio angelical The angels appeared to whom? a los pastores. The shepherds. ¿Lo ve? Do you see this? Y luego lo va a entender. And then you will understand. Y el tercer elemento que quiero puntualizar, The third element I want to say is, antes de darle los 5 principios, before I give you the 5 principles, con mucho respeto, with all respect, pero con cariño. but with love, El texto que hemos leído en la mañana de hoy the text that we read earlier today, se propone demostrar it demonstrates de manera histórica, in a historic way, de manera geográfica geographically y de manera legal and legally, que Cristo nació. that Christ was born. Cuando nombra al emperador, cuando nombra al gobernador, When they he mentions the emperor, the governor, cuando nombra el censo, when they mention the census, cuando nombra a Nazaret, a Belén, when they calls Bethlehem and Nazareth, etcétera. and other things. Yo no sé si etcétera tiene traducción, corríjame. Se propone, el texto se propone demostrar y afirmar que Cristo nació.
purpose of the verse is to show that Christ was born. El texto no se propone enseñar The verse is not to teach, la fecha del nacimiento de Cristo. to show the date of birth of Christ. Escucho predicadores en este texto I've heard pastors decir que Cristo no nació el 25 de diciembre. that Christ was not born on December 25th. Un autor dijo, An author said, es improbable que Cristo haya nacido el 25 de diciembre, it's not probable, improbable that Christ was born on the 25th, pero no imposible. but not impossible. ¿Por qué? Why? Porque los pastores Because the shepherds, pastoreaban todo el año. they would take care of their flocks all year. En segundo lugar, Second thing, porque el invierno de Jerusalén, the winter in Jerusalem, de Belén, in Bethlehem, es cálido. it's warm. ¿Sabe lo que eso significa? Do you know what that means? Que no es como el nuestro, hay It's- calor. It's not like ours. It's warm. Y cuando algunos leen, había pastores en la misma región, versículo 8, And in verse 8, when they read the shepherds, dicen, Cristo no pudo haber nacido en diciembre, God would not have been born porque in en diciembre December, hay invierno. because in December is winter. Pero no toman en cuenta But they don't see que estos pastores de Belén that these shepherds from Bethlehem pastoreaban las ovejas kept their flocks que iban a ser sacrificadas en el templo. that would be sacrificed at the temple. ¿Y durante cuánto tiempo en el año había sacrificios en el templo? And how many times a year were there sacrifices in the temple? Todo el año. Esa Every era la year. anual, la de la expiación. Pero todo el año había ofrenda en el templo. There was offering all De year, paz, voluntaria, from peace, volitiva, voluntary, de voluntad, de ofensa. Pero la de una vez al año era la de la expiación, la del perdón de pecados, la general. Pero en el templo todo el año había ofrendas. There were offerings all year in the temple. Entonces estos pastores se cree So it's believed that these shepherds que prestaban servicio para los sacerdotes del templo. that would give their sacrifice, Y estas ovejas and these flocks, tenían que ser they had to be sacrificadas. sacrificed. Y un último elemento. And last element, El versículo 8 dice, había 8. pastores there were shepherds en la misma región. in the same regions. ¿Dónde trabajaban los pastores? Where did they work? En dos sitios. In two places. O al aire libre Outside o en un rebaño privado. or in a private sector. El texto no dice dónde estaban los pastores. The verse doesn't say where. Estaban en la región de Belén, ¿sí o no? They were in the region of Bethlehem. Pero no nos dice si afuera o adentro. But it doesn't tell us if they were inside or outside. Por eso hay que tener mucho cuidado para usar un texto That's why you have to be very careful when you use a verse para algo que no enseña. for something that it doesn't show. Puntualizo eso I want to say this porque el propósito del texto es nació Cristo el Señor. because the purpose of the verse Amén. is to say that Christ was born. Entonces, en primer lugar, So in first place, ¿por qué celebramos a Cristo? why do we celebrate Christ? Hago una pausa. I'll make a pause. ¿Solamente lo celebramos en diciembre? Do we only celebrate him in Lo December? celebramos todo el año. Or do we celebrate him all Para year? el cristiano la fecha es For Christians, irrelevante. the date is Lo irrelevant. importante es el hecho. The important Él thing nació. is what happened. He was born. Hay una canción que aprendí en Venezuela hace muchos años. In Venezuela, I learned a song many years ago. Yo soy solista, ¿no lo sabía? I am a soloist. Solista es que canto solo, nadie quiere acompañarme. Soloist means that I sing by myself. Nobody wants to sing with me. Que decía, Cristo vino al mundo en Navidad. Christ came to the world on Christmas, Y eso es lo que importa. and that's what's important. ¿Por qué celebramos a Cristo? Why do we celebrate Christ? ¿Por qué esta es la mejor oportunidad para celebrar a Cristo? Why is this the best time to celebrate Versículos 8 al 10. Verse 8 and 9. Primera razón, prepárese para anotar. First reason. ¿Qué dice el texto? What does the verse say? Había pastores en la misma región. There were flocks in the same, shepherds in the same region. ¿Cuál región? La de Belén, versículo What 4. region? Bethlehem. Verse 4. ¿Qué hacían ellos? What were they doing? Velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Watching the flocks overnight. No sabemos si afuera, a las afueras, We don't know if outside no sabemos si en privado, or in private. en un aprisco, en un rebaño privado. Or in private. ¿Recuerdas Juan capítulo 10? Remember John chapter 10? Lo que hace el ladrón y el salteador, You know what the thief does? salta a la propiedad privada, ¿lo recuerda? He jumps over the fence. Y quiere entrar a qué? He wants to go in Al rebaño. to the Al- rest al- of the flock. ¿Lo recuerda? Al redil. Pero el texto no lo dice. The verse doesn't say this. Solo dice que ellos cuidaban el rebaño. Versículo 9. Verse Y aquí 9. se les presentó un ángel del Señor. And there was an angel, Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. and the glory of the Lord shone ¿Qué around tuvieron them. ellos? What did they have? Tuvieron gran, They had gran
temor. Pero el ángel les dijo, But the angel said, no temáis, don't be afraid, porque aquí because hoy doy nuevas de gran gozo I'll give you great news que será para todo that it's going to be el pueblo. the whole time. Así que en primer lugar, para los que apuntan, si tienen una hojita, celebramos a Cristo, We celebrate Christ. nos gozamos en Navidad. We rejoice during Christmas. Esta es la mejor oportunidad para celebrarle. This is the best opportunity to Número uno, celebrate apunte por el anuncio angelical. for the announcement. Coloque la palabra anuncio. Number one is announcement. Por el anuncio angelical. Angelical announcement. Ellos tenían temor, They were afraid. estaban confundidos. They were confused. Pero allí el ángel anuncia But the angel announces el evangelio, the las buenas noticias the good news para todo el pueblo, for the whole people, para todos. for everybody. Los pastores pudieron haber dicho, The past, pero shepherds nadie could nos have va a said, creer. But no one's going to believe us. Nuestro testimonio no cuenta. Our testimony doesn't Somos count. los más bajos de la sociedad. We're the lowest in society. Todo el año pasamos cuidando ovejas. All year we're just watching the flocks. Olemos mal. We smell bad. ¿Quién nos va a creer? Who's going to believe us? Así que celebramos a Cristo So we celebrate Christ por el anuncio angelical. because of the angelical. ¿No le announcement. emociona eso, querido? What does that cause? ¿No you? le produce gozo? Doesn't that cause you joy? ¿No fue una noticia falsa que llegó a nosotros? It wasn't a false news. ¿No fue un Twitter o un WhatsApp equivocado que llegó a nosotros? It wasn't a wrong, erroneous tweet. El ángel anunció The angel announced el comienzo del evangelio the beginning of the evangelism. en la persona de Cristo el Señor. It was Christ. Así que en primer lugar, ¿por qué celebramos a Cristo? Why do we celebrate Christ? ¿Por qué celebramos la Navidad? Why do we celebrate Christmas? ¿Por qué es la mejor oportunidad para ello? Why is the best opportunity for this? Por el Because anuncio angelical. the angelical announcement. Un anuncio, versículo 10, que produce Announcement that produces gozo. joy. Un anuncio, versículo 10, que es para quienes? The joy that is for whom? Para unos pocos, para unos privilegiados. For just some people, No, que es para todo but it's for all para todo el pueblo. the people. ¿Me sigues? You follow me? En segundo lugar, Second thing, ¿por qué celebramos a Cristo en Navidad? why do we celebrate him in Christmas? Versículos del 11 al 14. Verse 11 through 14. ¿Cómo dice versículo 11? What is Que os ha nacido hoy, esa fue la noticia, has been born today en la ciudad de David, in the town of David, en Belén, esto es muy importante, en la ciudad de David, un Salvador a Savior que es Cristo el Señor. that is Christ. Hago una pausa. I'll make a pause. Es la única parte en toda la Biblia It's the only word in the Bible donde al Señor se le dan los tres títulos. where Christ receives all three titles. Salvador, Savior, Cristo en griego, ¿lo ves? Christ, Que en hebreo era que Mesías, it was Messiah in en Hebrew. griego Cristo, Christ significaba ungido, means anointed, y luego se le dice el Señor. and then he's called the Lord. Así que apunta en segundo lugar. The second place, Número 2, number 2, celebramos el we celebrate protagonista, es la palabra que va en la segunda línea. Protagonista celestial. the main character. No nació cualquier niño, Not, it wasn't any child. nació del linaje de David, como decía la profecía. Came from David. Pero este a su vez era un Salvador, But he was also a Savior. a su vez era el Cristo, He was Christ. a su vez era el Señor, He was Lord. a su vez era el Dios del Antiguo He Testamento. was the God of the Old Testament. Versículo 12, Verse 12. esto servirá de señal. This will serve you. As a Hallaréis sign. al niño envuelto en pañales, You will find the child acostado en un laying pesebre. in the manger. Y repentinamente apareció con el ángel And the angel appeared, una multitud de las huestes celestiales a multitude of the celestial que alababan a Dios y decían, that praised God, gloria a Dios en las alturas glory to God in y the en la highest, tierra paz. and peace to those on earth. Buena voluntad para con los hombres. And on earth peace to those. Así que en whom he segundo lugar, hermanos, Second place, ¿quién es el protagonista de esta historia? who's the important person on this story? Cristo el Señor. Christ. Celebramos la Navidad We celebrate por el Christmas protagonista celestial. because of the protagonist. Pero este protagonista, versículo 12, Of verse 12,
tuvo que ser acostado en un pesebre. He had to lay on a manger. Gire su vista al versículo 7, por favor, otra vez. Verse 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y dio a luz a su hijo primero, significa primogénito. And gave birth to her firstborn. Y lo envolvió en pañales, And wrapped him in clothes. es decir, tiras de trapos. No son pañales modernos como los de ahorita, They're not modern clothes. que tienen música, internet, se They have limpian a lot of solos. things. Eran trozos, eran tiras They were clothes. de trapo. Versículo 7, y lo acostó ¿dónde? And laid him where? En un pesebre. ¿Por In a qué manger. razón? Why? Porque no había lugar para ellos Because there wasn't another place for them. en el mesón. ¿Sabe lo que es un pesebre? Do you know what a manger is? Hay dos opciones. There are two options. No sé aquí en Estados Unidos, I'm not sure who's sleeping right now. pero en España se llena todo un escenario y se monta un nacimiento, creo que es la In palabra que lleva. Spain, we Un nacimiento. arrange a birthplace, Y popularmente Sí. se le dice a eso pesebre. and we're called manger. Eso no es cierto. That's not true. El pesebre era Manger was el plato, vulgarmente hablando, the plate, the dish, donde el animal comía. where the animals would eat, Donde se le echaba el heno, ayúdenme los agricultores, where they put hay la paja, etc. and other things. Esa fue la cuna para El Salvador. That was the bed for our Savior. María no tuvo un baby shower. Mary didn't have a baby shower. María no tuvo personas al lado que le ayudaran. Mary didn't have anybody to help her. Nadie hizo una compra por Amazon. ¡Ay, qué bonito para María! No one bought anything through Amazon for them. El niño lo acostó a donde dice el texto, They laid the baby where? en un pesebre. In a manger. Esa es la primera definición de pesebre. That's the first definition of manger. La segunda definición The second definition, era una especie de cueva rocosa, it's like a rock, ordinaria, ordinary. donde había como una especie de posada principal. It was more like a El place. versículo 7 la llama mesón. Verse 7 calls it, Y al lado había como una cueva and there was a cave. que hoy la llamaríamos estacionamiento. Today we would call it stationary. Parking en inglés. Y ahí los viajeros guardaban a quién? The travelers would Sus save caballos, sus their animales, horses, their animals, etc. etc. Allí nació el Salvador. Our Savior was born there. Tercer elemento, versículos del 15 al 18. Third element, 15 Tercer to elemento, 16. versículos del 15 al 18. Lea conmigo, por favor. Sucedió que cuando sus ángeles se fueron de ellos al cielo, When the angels had left them and gone into heaven, los pastores se dijeron unos a the otros, shepherds said to one another, pasemos pues hasta Belén let's go to Bethlehem y veamos esto que ha and see this thing sucedido that has happened, y que el Señor which the Lord nos ha manifestado. has told us about. Vinieron pues So they hurried. apresuradamente They hurried off and y hallaron a found María Mary and Joseph y a José and the baby y al niño acostado en el pesebre. who was laying in the manger. Y al verlo dieron a conocer, When they had seen him, los pastores obviamente, they spread the word concerning lo que oyeron. what had been told to them Lo que se les había dicho, perdón, about this child. acerca del niño. Versículo 18. Verse 18. Y todos los que oyeron And all who heard se maravillaron were amazed de lo que los pastores decían. what the shepherds said to them. Tercer elemento, ayúdeme usted. Third element, you help me. Termina con la palabra profético, su línea allí. Your line, Si ends nació en with Belén, prophetic. If he was born in Bethlehem, Si ya había sido anunciada por las escrituras, if he was already announced through Scripture, ¿qué palabra va ahí que por la cual debemos celebrar la Navidad? what should number 3 be? Por la letra C, ¿quién lo dijo? Somebody said Celebramos a Cristo we celebrate Christ por el cumplimiento profético. because it happened. Cristo no nació de casualidad, It wasn't a mistake. Cristo no fue un accidente, It wasn't an accident. el profeta Isaías lo había anunciado, Isaiah, Isaías y Miqueas lo habían anunciado. El cumplimiento profético lo colocó allí. ¿No le emociona eso, hermano? ¿Por qué celebramos a Cristo? why do we celebrate Christ? Por su fidelidad al cumplir la palabra de Dios. Miqueas dijo que era en Belén y en Belén nació. Micaiah said it was in Bethlehem and he was La born in profecía Bethlehem. decía que era de una virgen y de una virgen nació.
The prophecy said through a virgin the child was born. La profecía dijo que su reino no tendría fin Prophecy said that his kingdom will not have no end, y su reino ya comenzó, and his kingdom already started, pero no tendrá fin. but it will never have an ending. Cuarto elemento, versículo 19. Fourth element, verse 19. Todo esto había pasado, All this happened, estaba pasando, los pastores, and it's happening. José, Joseph, el alboroto, la bulla, ayúdenme allí, noise, la emoción. the emotions. Versículo 19, Verse 19 cambia de tono, changes the tone. pero María But Mary guardaba todas estas cosas, treasured all of these things meditándolas and pondered en su corazón. them in her heart. ¿Qué hacía María? What did Mary do? ¿Qué le produjo el nacimiento del Señor a María? What did the birth of Jesus produce in Mary? ¿Qué le produjo? Ella pudo haber dicho, She could have said, el Señor me escogió a mí, God chose me, no a ustedes pecadoras. El Señor me bendijo, God blessed me, soy la más santa, I am the most holiest person. no hay mujer como yo en Israel, There's no one else in Israel like me. cualquier chico me pretende. Any boy can. Ella no dijo eso. ¿Qué hizo María? What did Mary say? Ante la escena de los pastores, ante el niño en el pesebre, indefenso, pequeño. Before the child in the manger, ¿Qué hacía María? Versículo 19. what did Mary do? La palabra clave es Key guardaba. is ponder. Guardaba todas estas cosas. She pondered ¿De them. qué manera? Meditándolas en su She corazón. would meditate them in Apunte her allí el heart. cuarto principio, por favor. Fourth principle. Y tiene que ver con el momento reflexivo. It's with the moment El momento reflexivo. to reflectionate. La Navidad debe llevarnos a reflexionar. Christmas needs to take us to Debemos for us dar un to think alto en about nuestras vidas. our lives. Debemos reflexionar. We have to reflectionate about ¿Y esa luz? our lives. ¿Los ángeles? Versículo 19, otra vez, por favor. Verse 19, one more time. Pero But María Mary guardaba treasured todas estas cosas, all of these things meditándolas en su corazón. and pondered them in her heart. Seguramente tenía miedo, She was probably afraid. estaba tímida. She was timid. José la tuvo que traer de su pueblo para que nadie le hiciera daño. Joseph had to take her out of her town. So Seguramente sus padres no le creyeron cuando ella le dijo que estaba embarazada. probably her parents didn't believe her when she told them she was pregnant. Seguramente sus padres dijeron, Probably her parents said, nuestra hija salió adúltera, our daughter made a mistake, mentirosa, a liar, y ahora está loca. and now it's crazy. Porque dice que concibió de un ángel. Because she says she conceived from an angel. Así que la situación era bien difícil. The situation was very hard. Tenemos del otro lado a José, On the other side, we have Joseph, cuidaba a María. took care of Mary. Dice el Evangelio, no quería infamarla. Gospel says that he didn't want to defriend her. La pena de muerte por el adulterio era ser apedreada, lapidada. Death was what people would receive at that time. Civilmente estaban unidos, They were united, pero no se consideraban oficialmente esposos aún. but they were not husband and wife. Había Yes. confusión, There was confusion, pero el nacimiento del Señor but the birth of Christ aclaró todo eso. cleared everything. Así que quedémonos con este cuarto elemento, So let's stay with this element, number el 4, momento reflexivo. the moment to reflect. Y para terminar, And to finish, número 5, number 5, versículo 20. verse 20. Y volvieron, And they came. ¿quiénes volvieron, hermanos? Who came? Los mismos que comenzaron en el versículo 8. ¿Quiénes? The shepherds Los pastores, glorificando returned, y alabando a Dios glorifying and praising God por todas las cosas for all the things que habían oído y visto, that they had heard and seen, y cómo el Señor, which were just cómo se les había dicho. as they had been told. Quinto elemento, colóquelo allí, por favor. Fifth element Tiene que ver has to do with con el reconocimiento divino. recognizing Tiene que ver con el reconocimiento divino. the ¿Qué hicieron los divine pastores? thing. What did the shepherds do? Glorificaron a Dios, They praised him, alabaron a Dios they glorified him, y dieron testimonio posiblemente and probably gave testimony de lo que habían oído what they had
de lo que seen, habían visto they had heard, y fueron fieles and they were faithful a la buena noticia to the good news del ángel from the angel y la multitud celestial. and the celestial multitude. 5 razones para celebrar a Cristo. 5 reasons to celebrate Christ. Las repite conmigo, por favor, Would you like to repeat them with y me? le voy a dar un principio por cada una. La primera es el The first is anuncio angelical. the angelical announcement. Y ya hemos dicho, este anuncio produce The announcement produces gozo. joy. En segundo lugar, Second, ¿qué más nos motiva a celebrar a Cristo? it motivates us to celebrate Él mismo, himself. el protagonista celestial. He's the main character. Esto tiene que ver con que el Dios eterno The eternal God se hizo el Salvador encarnado. was the incarnated Savior. Subraya, por favor. Ponle una línea a la frase envuelto en pañales y a la Wrapped in palabra clothes. pesebre. Tercer lugar, Third thing, ¿por qué celebramos a Cristo? why do we celebrate Christ? Por el cumplimiento profético. The ¿Qué nos complement recuerda of esto? The prophetic La fulfillment. fidelidad de Dios It produces faithfulness a su palabra. to His word. La fidelidad de Dios a su palabra. Faithfulness to His word. Los magos de Oriente, los sabios de Oriente, People from the west side, en Mateo capítulo 2, Matthew 12, pasaron ¿hasta dónde? ¿Lo recuerda? do you remember? Hasta Belén. Porque así lo To decía, Bethlehem. ¿quién? La profecía. Cuarto elemento, Fourth versículo element. 19. ¿El qué? El momento reflexivo. The moment to reflect. El momento reflexivo. Y esto tiene que ver And it has to do with con una invitación an invitation a examinar nuestra fe. to examine our faith. Hermana, por favor, coloque ahí en la pantalla, 2 Corintios, capítulo 13. 2 Corinthians 2 Corintios, capítulo 13, Verse si usted es 13. tan amable. 2 Corintios, capítulo 13, por favor. verse 13. ¿Lo tenemos allí? Versículo 5. Verse 5. Chapter 13, verse 5. Que lo que hizo María, What Mary did, lo hagamos nosotros. should do it. Examinaos a vosotros mismos Examine yourselves si estáis en la fe. to see whether you are in the faith. No es una acción, Not an es action. una orden. It's an ordinance. Probaos a vosotros mismos. Examine yourself. O no os conocéis a vosotros mismos Test yourselves. que Jesucristo está en vosotros, Do you not realize that Christ is in you, a menos que estéis reprobados. unless, of course, you fail to test? ¿No te has encontrado gente, hermano, amigo y oyente, Have you seen people or found people que parece que si no es por ellos, that think that it was not el mundo se because of detiene, them, the world would stop? el sol se apaga, The sun will stop shining. el oxígeno se acaba Oxygen would y las finish. lunas y las estrellas no brillan? And the stars would not shine. Hay gente así, ¿verdad? There are people like that, right? El Dios eterno The eternal God se humilló por ti y por mí. was humble for you Querido and me. hermano, Brothers and sisters, querido amigo por internet, friends, querido oyente, those that are listening to us, ¿has tomado la decisión más importante en Navidad? have you made the most important decision? ¿Entregar this tus Christmas? pecados a Cristo? Give your sins to Christ? Si no lo has hecho, If you haven't done so, debes hacerlo you have to do it. en arrepentimiento y fe. A repentance and Cristo faith. murió para salvarte de tus pecados, Christ died to save you, pero tú debes pedírselo. but you have to ask Him for De lo forgiveness. contrario, Otherwise, Si no hay arrepentimiento en tu vida if you're not a repentance in your heart y mueres sin Cristo en tu corazón and you die in Christ y without- mueres sin el perdón de pecados, and you die without forgiveness of your sins, pasarás a otra vida you're going to go to another life al morir. when you die. No será una mejor vida, It won't be a better life. será una peor vida It will be a worse life eternamente eternally en el infierno. in hell. ¿Es Cristo tu Señor? Is ¿Es Christ your Cristo Savior? quien te salvó de pecados como se le dijo a María? Did He save you from your sins? Conclusión, la tiene allí, léala conmigo, por favor. Conclusion. Read it. Concluimos. Lucas 2 del 8 al 20 Luke 2, 8 through 20 ilustra el momento más sublime illustrates the moment y lleno de gozo de toda la historia. that is full of joy in the history. El Dios eterno se humilla
The eternal God is humbled al encarnarse ante los mortales, when he incarnated himself to the mortals, tomando forma de siervo. taking form of a servant. Filipenses 2 del 5 al 11. Philippians 2, 5 through 11. Tal como la profecía lo había anunciado, Just like the prophecy announced, Isaías 7:14, Isaiah 7:14, Isaías 9:6, Isaiah 9:6, Miqueas 5 del 2 al 5, Micaiah 5:2 to 5, para demostrar su señorío. to demonstrate his power. Isaías 9:7. Isaiah 9:7. Esto debe producir This has to produce obediencia, obedience, gozo joy, y testimonio en el and corazón. testimony in your hearts. Póngase de pie, por favor, si son Let's tan stand. amables. We're going to pray. Póngase de pie, por favor, si usted es tan amable. Y vamos a leer la aplicación que está en la hojita allí. We're going to read the section that says application on your Y sheet. ese va a ser nuestro compromiso en esta mañana con el Señor. And that's going to be our compromise with Christ. Vamos a today. intentarlo todos a la vez We're going to try para at the same terminar y time. dar el pase al pastor. No sé si nos salga como la multitud angelical de esa noche. No sé si cantaremos tan bien como ellos, I don't know if we're going to sing like the multitude did, pero leamos la aplicación. but let's read the application. ¿Qué es la aplicación? What is the application? Es un compromiso que yo hago ante lo que he escuchado. It's a compromise I make Agarre su according hojita, to what I've heard. tenga su hojita, Have your sheet. leamos la aplicación, por favor, Let's read it together. todos juntos. Everybody, Vivamos en adoración let's live in worship diaria al Salvador, daily to our Savior, Cristo el Señor, Christ our Lord, ante la gloriosa realidad before the reality, glorious reality, que Él nació that He was born para sustituirme en la cruz. to substitute myself on the Celebramos cross. la Navidad We celebrate Christmas porque Él because He nació was born para morir to die en mi for me lugar. in my place. Sustitución. Substitution. Yo debía morir I should have died, y Él murió por mí. but He died for me.